¿Qué? ¿Ecuador? No, Ecuador jamás. Ni pensarlo. Antes de empezar, suscríbanse al canal, porque esta historia parece tranquila al inicio, pero termina exponiendo una verdad que muchos extranjeros no quieren aceptar. A veces llegan a Ecuador creyendo que vienen a un país pequeño, sencillo, hasta subestimado y se van con la cabeza hecha un lío, preguntándose por qué demonios nadie les contó antes lo que se vivía aquí. Hola, mi nombre es Samantha Reed. Nací en Carolina del Norte, en una zona tranquila, de esas donde todos creen que el mundo se acaba en la carretera principal del pueblo. Ahora vivo en Nueva York y trabajo en una de las constructoras más importantes de la ciudad. Desde que estaba en el colegio supe que quería dedicarme a la arquitectura. No era una fantasía de niña rica ni una pose para verme interesante. Yo de verdad amaba mirar edificios, imaginar espacios, pensar cómo una casa puede cambiar la vida de una familia o cómo una plaza puede volver a unir a un barrio entero. En la universidad estudié arquitectura con una disciplina casi enfermiza. Mientras mis compañeros se iban de fiesta, yo aceptaba prácticas en estudios pequeños, constructoras medianas y hasta en oficinas donde me pagaban casi nada, solo porque quería aprender. Después de graduarme, me preparé para los exámenes profesionales, los aprobé, obtuve mi licencia y, hace 3 años, sentí que por fin estaba pisando el primer escalón real de mi sueño. Y como si la vida quisiera recompensarme, el año pasado también me casé. Mi esposo, Isen, siempre decía que estaba orgulloso de mí. Me llevaba café cuando yo trabajaba hasta tarde, escuchaba mis quejas sobre clientes imposibles y me repetía que mi carrera apenas estaba comenzando. Yo, sinceramente, pensaba que tenía todo, un trabajo fuerte, un matrimonio nuevo, un departamento bonito en Nueva York y una vida que por fin parecía ordenada. Pero una tarde, todo ese equilibrio se puso a temblar. Llegué a casa después de una reunión eterna. Isen estaba en la cocina, intentando preparar una cena rápida. Apenas abrí la puerta, él levantó la mirada y notó mi expresión. ¿Hoy vienes con otra cara? ¿Pasó algo bueno? No sé si bueno o complicado, le dije mientras dejaba mi bolso sobre una silla. Me eligieron para un proyecto internacional. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Eso es enorme. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, respondí. Tendría que vivir fuera durante ese periodo. Isen sonrió al principio. Incluso se acercó y me abrazó. 3 meses no son nada. Es una oportunidad increíble. Yo me quedo aquí cuidando la casa y apoyándote. ¿A dónde vas? ¿Canadá? ¿Reino Unido? ¿Tal vez España? Respiré hondo. No. Ecuador. En ese instante, Isen se quedó congelado. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado la luz. ¿Ecuador? ¿Dijiste Ecuador? Sí, Ecuador. ¿Por qué pones esa cara? ¿Desde cuándo tu empresa tiene proyectos allá? Somos una compañía global, Isen. Tenemos alianzas en varios países. Además, este proyecto es bastante grande. Se trata de una intervención arquitectónica vinculada a espacios urbanos y restauración patrimonial en Quito. No es cualquier cosa. Él dio un paso atrás. No vayas. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Samantha, recházalo. Si es Ecuador, no vayas. En serio. Diles que no puedes. Me reí, porque al inicio pensé que era una broma. Hace un minuto estabas diciendo que me apoyabas. Te apoyo, pero no con Ecuador. No con ese país. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué sabes tú de Ecuador? No quiso contestar. Se puso tenso, evitó mirarme, empezó a repetir que no era buena idea. Pero no me dio una explicación clara. Y seamos honestos, cuando una mujer ha trabajado años para llegar a un lugar, no va a tirar una oportunidad a la basura solo porque su esposo, de pronto, se pone misterioso y dramático. Discutimos esa noche. No fue una pelea de gritos, pero sí de esas discusiones que dejan el aire pesado. Isen insistía en que Ecuador me iba a cambiar, que no era conveniente, que 3 meses podían ser más peligrosos de lo que yo pensaba. Yo le decía que sonaba absurdo, que Ecuador no era un agujero negro, que era un país real, con profesionales, ciudades, cultura, historia, gente trabajando. Al final,
me fui a dormir molesta. Y aún así acepté el proyecto. En ese momento no podía imaginar que ese viaje, ese simple traslado laboral de 3 meses, iba a poner a Isen en una situación ridícula en Estados Unidos. Tampoco imaginaba que yo misma iba a terminar reaccionando como reaccionan tantos extranjeros cuando por fin pisan Ecuador, primero con dudas, luego con sorpresa, después con vergüenza por haberlo subestimado y, finalmente, con una pregunta peligrosa en la cabeza: ¿y si mi vida fuera mejor aquí? Cuando llegué al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, lo primero que sentí fue el aire. No sé cómo explicarlo. Era más delgado, más frío, más limpio que el aire pesado de Nueva York. Al salir, vi las montañas rodeándolo todo. No era como llegar a una ciudad cualquiera. Era como entrar en un valle vigilado por gigantes verdes y grises. Y ahí lo entendí: Ecuador no tenía intención de impresionarme con rascacielos. Ecuador te miraba desde los Andes y te decía: a ver, gringuita, respira primero y luego hablamos. La empresa socia había enviado un conductor para llevarme a la oficina. Durante el camino a Quito, miré por la ventana como una niña. Casas en las laderas, montañas inmensas, nubes bajísimas, vendedores, buses, edificios modernos apareciendo entre barrios antiguos. Todo mezclado. No era la postal perfecta que venden en folletos turísticos. Era más real que eso. Había tráfico, sí. Había caos en ciertas zonas, sí. Pero también había una energía distinta, una ciudad que no intentaba parecerse a Nueva York ni a Miami, y eso me pareció refrescante. Yo venía con prejuicios, lo admito. Muchos extranjeros creen que si un país no aparece todos los días en las noticias de negocios de Estados Unidos, entonces no tienen nada que ofrecer. Grave error. Y lo digo desde mi vergüenza. La oficina de la empresa asociada quedaba cerca de la Carolina. Allí me recibió el arquitecto Marcelo Andrade, un hombre ecuatoriano de unos 60 años, elegante, de voz tranquila, con esos modales que no necesitan imponerse para hacerse respetar. Habíamos intercambiado correos por meses, pero era la primera vez que nos veíamos. Por fin, Samantha. Bienvenida a Quito. ¿Cómo le trató la altura? La altura me está tratando con autoridad, respondí, intentando bromear. Él se rió. Quito siempre hace eso. Primero le recuerda a uno quién manda. Luego, si uno se porta bien, le muestra su encanto. Marcelo había trabajado en varios países cuando era joven. Había estado en México, Chile, España y Estados Unidos. Su inglés era perfecto, pero me habló en español despacio porque sabía que yo quería practicar. Eso me gustó. No me trató como turista inútil. Me trató como profesional, pero con paciencia. Mientras revisábamos el cronograma del proyecto, él soltó una pregunta que me incomodó. ¿Y su esposo no se opuso a que viniera sola a Ecuador? Usted está recién casada, ¿verdad? Me quedé quieta. ¿Cómo sabe que pudo oponerse? No sé nada, dijo Marcelo levantando las manos. Solo he visto cosas. En los proyectos internacionales, las distancias revelan grietas. Y Ecuador, aunque algunos no lo crean, suele provocar algo curioso en los extranjeros. Llegan pensando que van a sobrevivir 3 meses y terminan queriendo quedarse un año. Me acordé de Isen diciendo no vayas. Me dieron ganas de defenderlo, aunque ni yo entendía su reacción. Mi esposo me apoya, dije. Solo estaba preocupado. Marcelo asintió con una sonrisa que parecía decir, eso dicen todos. Bueno, entonces empecemos bien. Después de un viaje largo, no se puede hablar de trabajo con el estómago vacío. Le voy a invitar algo típico. ¿Algo típico? Sí. Encebollado. Yo intenté disimular mi cara. Había escuchado el nombre, pero no sabía exactamente qué esperar. Sopa de pescado, yuca, cebolla, limón a media mañana. En mi cabeza estadounidense eso sonaba demasiado intenso. Pero no podía decirle al arquitecto ecuatoriano que me daba miedo su desayuno nacional. Fuimos a un local lleno de gente. Obreros, ejecutivos, estudiantes, familias. Nadie estaba posando. Todos comían con una concentración casi sagrada. Marcelo pidió 2 encebollados con chifles y ají aparte. Cuando el plato llegó a la mesa, el aroma me golpeó. Era fuerte, sí, pero no desagradable.
Tomé la primera cucharada con desconfianza. Y ahí empezó mi caída. ¿Qué es esto?, dije casi sin querer. Marcelo sonrió. Eso es Ecuador diciéndole buenos días. La yuca estaba suave, el pescado tenía sabor de verdad, el caldo era profundo, el limón lo despertaba todo y el ají, aunque picaba, hacía que el plato tuviera carácter. No era una sopa cualquiera. Era comida con memoria. Comida de costa servida en la sierra, comida para curar resacas, cansancios, tristezas y hasta arrogancias extranjeras. Yo había probado restaurantes carísimos en Manhattan que no transmitían ni la mitad de honestidad que ese plato. No entiendo cómo esto no es mundialmente famoso, dije. Porque el mundo a veces mira tarde hacia donde debería mirar primero, respondió Marcelo. Y eso pasa mucho con Ecuador. Después de comer, Marcelo me llevó al departamento amoblado que la empresa había alquilado para mí. Quedaba en una zona bastante cómoda, cerca de supermercados, cafeterías, paradas de transporte y a una distancia razonable de la oficina. Al entrar, me sorprendió que no fuera enorme, pero sí práctico. Todo estaba pensado para funcionar. Una sala pequeña, cocina equipada, un dormitorio con vista parcial a las montañas y una ducha que, según Marcelo, debía aprender a regular bien si no quería pasar del hielo al volcán en 3 segundos. Aquí tiene un mapa del sector, me dijo. También le anoté dónde comprar comida, dónde tomar un buen café, dónde no caminar muy tarde sola y dónde sí puede moverse tranquila. Agradecí esa sinceridad. Porque aquí viene algo que también hay que decir, Ecuador no es un cuento de hadas perfecto. Ningún país lo es. Hay zonas complicadas, hay inseguridad, hay tráfico, hay problemas sociales. Pero lo que me impresionó fue que la gente no intentaba venderme una fantasía. Me orientaban con realismo y cuidado. Y eso, para una extranjera, vale muchísimo. Esa noche, después de bañarme, salí al balcón con una taza de té. La ciudad brillaba entre montañas. No era silenciosa, pero tampoco agresiva. Había perros ladrando, autos a lo lejos, gente caminando, una brisa fría que me obligó a ponerme un suéter. Pensé en escribirle a Isen. Le mandé un mensaje corto, llegué bien. Quito es más bonito de lo que imaginaba. Él respondió casi de inmediato, cuídate. No te confíes. Me molestó un poco. Pero lo dejé pasar. Al día siguiente comenzó el trabajo real. Visitamos edificios antiguos, recorrimos calles del centro histórico, analizamos fachadas, materiales, flujos de peatones, estructuras dañadas y posibilidades de intervención. Yo había estudiado patrimonio en libros, pero caminar por Quito era otra cosa. Las iglesias, las plazas, los balcones, las piedras, las pendientes imposibles. Había belleza, pero también desgaste. Había historia, pero también vida diaria. Vendedores, turistas, señoras saliendo de misa, jóvenes tomando fotos, policías, músicos callejeros, oficinistas apurados. Marcelo me dijo algo que se me quedó grabado. Aquí no diseñamos sobre una página en blanco. Aquí diseñamos sobre capas de memoria. Eso me pareció poderoso. Y, sinceramente, me hizo pensar en cuántos extranjeros llegan creyendo que van a enseñar algo, cuando en realidad deberían empezar escuchando. Ecuador no necesita que lo miren con lástima ni con superioridad. Necesita que lo miren con respeto. Y eso no siempre se nos da bien a los de afuera. Durante las primeras semanas, empecé a enamorarme de cosas pequeñas. El café ecuatoriano que sabía más complejo que muchos cafés de moda en Brooklyn. El pan de yuca caliente. Los jugos de frutas que yo ni sabía pronunciar. La facilidad con que alguien te decía vecina aunque te hubiera visto 2 veces. El mercado donde una señora me explicó con paciencia que era la naranjilla, como si me estuviera revelando un secreto familiar. Un día compré almuerzo en un restaurante sencillo, sopa, seco de pollo, arroz, ensalada, jugo y postre. Todo por un precio que en Nueva York no alcanzaba ni para una galleta pretenciosa. Cuando me sirvieron la bandeja, pensé que se habían equivocado. Perdón, ¿esto es todo para mí? La señora se rió. Claro, mi amor. ¿O quiere más arrocito? Más tarde le conté a Marcelo. No entiendo cómo un almuerzo tan completo puede costar tan poco. Él levantó una ceja. Cuidado.
Primero empiezan sorprendidos por el almuerzo. Después ya están preguntando dónde se consigue departamento para quedarse. Me reí, pero la broma me tocó más de lo que quería admitir. Con el paso de los días, mi comunicación con Isen se volvió irregular. Al principio le mandaba fotos de la ciudad, de los planos, de la comida. Después, entre reuniones, visitas, entregas y cenas con el equipo, empecé a responder tarde. Luego respondía solo con emojis. Después, a veces, ni eso. No fue maldad. Fue absorción. Ecuador me estaba ocupando la cabeza. Un viernes tuvimos una jornada larguísima. Salimos tarde de una revisión técnica y Marcelo insistió en que cenáramos algo rápido. Me llevó a probar locro de papa con queso y aguacate. Yo pensé que ya estaba preparada después del encebollado, pero no. El locro era otra trampa emocional. Cremoso, caliente, reconfortante, perfecto para el frío quiteño. Me recordó a una sopa de infancia que nunca tuve. Esa es la cosa rara de cierta comida ecuatoriana, aunque seas extranjera, te hace sentir que alguien te está cuidando. Al volver a mi departamento, me di cuenta de que no tenía nada para el desayuno. Había una tienda abierta cerca. Dudé. En Nueva York, dependiendo del barrio y la hora, yo jamás caminaría distraída. En Quito también había que ser prudente, lo sabía. Pero la zona estaba iluminada, había gente, un guardia saludó desde la esquina, y caminé con cuidado. Compré pan, yogur, fruta y una botella de agua. La dependienta me dijo, que le vaya bonito, Bessie. No que tenga buena noche como frase automática. Que le vaya bonito. Me pareció tan ecuatoriano, tan suave, tan humano, que sonreí todo el camino de vuelta. Al día siguiente, Marcelo me preguntó cómo iba mi adaptación. Demasiado bien, le dije. Ese es el problema. ¿Problema? Sí. Vine pensando que 3 meses serían difíciles. Ahora siento que 3 meses no alcanzan. Marcelo dejó su café sobre la mesa. ¿Y su esposo? Ahí me quedé muda. Isen. Casi lo había borrado del mapa mental. No porque no lo quisiera, sino porque yo estaba viviendo una versión de mí misma que no tenía espacio para explicar cada detalle. Eso suena horrible, pero es la verdad. Marcelo suspiró. Samantha, no cometa el error clásico. ¿Cuál error? Creer que la vida que está descubriendo aquí no afecta a la vida que dejó allá. Los que se quedan también viven el viaje, pero desde la ausencia. Me pareció exagerado. Como buen hombre mayor, pensé, seguramente dramatizaba. Pero él insistió. Llámelo. No solo un mensaje. Llámelo. Lo hice esa noche. Isen no contestó. Me escribió después, estoy ocupado. Hablamos luego. Me pareció raro, pero estaba cansada y me dormí. Las semanas siguientes pasaron volando. Probé hornado en un mercado y casi aplaudo. Comí bolón de verde en Guayaquil durante una visita técnica y entendí por qué la costa habla de comida con orgullo. En Cuenca, mientras revisábamos referencias patrimoniales, caminé por calles limpias, tranquilas, hermosas, y pensé, esto no lo cuentan suficiente afuera. Y no lo digo para idealizar. Lo digo porque hay países que cargan con estereotipos tan pesados que el mundo deja de ver sus matices. En una reunión con extranjeros de otra firma, escuché comentarios que me dieron vergüenza ajena. No pensé que Ecuador tuviera este nivel de profesionales. No imaginé que Quito fuera tan interesante. Creí que esto sería más básico. Yo los miraba y pensaba, qué arrogancia tan común. Llegamos con nuestros pasaportes fuertes, nuestros títulos, nuestros sueldos en dólares, y creemos que el mundo está esperando nuestra aprobación. Pero Ecuador no estaba esperando nada. Ecuador seguía siendo Ecuador, complejo, orgulloso, cálido, desigual, creativo, contradictorio, delicioso, hermoso. El problema era nuestra mirada, no el país. Un día, Marcelo me llevó a un restaurante de almuerzo cerca de la oficina. Era un lugar sencillo, con menú escrito a mano. Pedí seco de chivo porque él insistió. Cuando llegó el plato con arroz, maduro, ensalada y esa salsa intensa, entendí que estaba perdida. Esto es peligroso, dije. ¿Por qué? Porque si sigo comiendo así, no voy a querer volver.
Marcelo no se rió. Me miró serio. No diga eso ni en broma si no ha hablado con su esposo. Rodé los ojos. Marcelo, son 3 meses. No estoy abandonando mi vida. Él cruzó los brazos. Eso mismo dijo una colega mía hace años. Se fue a trabajar fuera, dejó de llamar, volvió como si nada, y encontró su casa convertida en otra historia. ¿Le pasó a usted? No respondió de inmediato. Digamos que aprendí que el silencio también construye distancia. Me sentí incómoda. Para escapar de la conversación, saqué el celular. Tenía varios mensajes de Isen sin leer. Uno decía, hoy intenté cocinar algo que no viniera congelado. Otro tenía una foto de un hot dog medio quemado. Otro decía, vi un documental sobre Ecuador. Ahora entiendo menos. Y el último, enviado una semana antes, decía, espero que estés bien. Supongo que estás feliz allá. Me dio un golpe de culpa. Marcelo, que había visto mi cara, no necesitó preguntar. Respóndale bien, dijo. Le mandé una foto de mi almuerzo y escribí, el arroz aquí es increíble. Estoy viva. Mucho trabajo. Marcelo se llevó una mano a la frente. Samantha, eso no es responder bien. ¿Qué tiene de malo? Todo. Si yo fuera su esposo, pensaría que ya me reemplazó por un plato de seco. Me reí, pero él no. Entonces escribí otro mensaje un poco más largo, preguntándole cómo estaba. Isen respondió al día siguiente con una frase que me pareció extraña. Sigue disfrutando Ecuador. Me alegra que estés construyendo tu nueva vida. ¿Nueva vida? Me incomodó, pero estaba en plena recta final del proyecto. Había entregas, informes, planos, reuniones con autoridades, ajustes de presupuesto. Decidí hablar con él cuando volviera. Y entonces llegó el día del regreso. Marcelo me acompañó a comprar algunos recuerdos. Yo quería llevar café, chocolate, quizá una bufanda. Él parecía más preocupado por Isen que yo. Tiene que llevarle algo pensado especialmente para él. Le llevo chocolate. No. Eso se compra en cualquier aeropuerto. Tiene que llevarle una señal de que pensó en él. Marcelo, no exagere. 3 meses casi sin comunicación no se arreglan con una barra de chocolate, Samantha. Me sentí atacada porque tenía razón. Entonces me entregó una carpeta. ¿Qué es esto? Recetas. Mi esposa ayudó a escribirlas. Locro de papa, seco de pollo, arroz bien hecho, ají casero sencillo, bolón adaptado con ingredientes que puede encontrar allá. También anotó dónde comprar productos parecidos en Estados Unidos. Me quedé sin palabras. ¿Usted hizo todo esto por mí? Por usted no. Por su matrimonio. Y porque ya he visto a demasiados extranjeros enamorarse de Ecuador y olvidarse de avisar en casa. Me reí, pero esta vez con vergüenza. En el avión, por primera vez en semanas, pensé seriamente en Isen. Pensé en su cara cuando le dije Ecuador. Pensé en su miedo. Tal vez no era desprecio hacia el país. Tal vez era miedo a perderme en algo que él no podía controlar. Cuando llegué a Nueva York y abrí la puerta del departamento, encontré una escena que jamás habría imaginado. Isen. Escuché ruido en la cocina. Él apareció con un delantal manchado, el cabello revuelto y una expresión de pánico absoluto. ¿Volviste? Me quedé helada. Claro que volví. Te dije que eran 3 meses. Sí, pero no me dijiste el día exacto. No escribiste que ya estabas en camino. No avisaste nada. Estaba cansada. Además, esta también es mi casa. Él se movió nervioso, intentando bloquear la entrada a la cocina. ¿Qué escondes? Nada. Entonces déjame pasar. Samantha, espera. Lo empujé suavemente y entré. Sobre la mesa había un desastre espectacular. Una olla con arroz, una sopa amarilla demasiado espesa, pollo en una salsa oscura, plátanos aplastados de forma dudosa, un recipiente con algo que pretendía ser ají y varias impresiones de recetas ecuatorianas manchadas de grasa. Me quedé mirando. ¿Qué es esto? Isen bajó la mirada. Intenté hacer comida ecuatoriana.
¿Por qué? Porque pensé que no ibas a volver. La frase cayó en la cocina como un plato roto. ¿Qué estás diciendo? Que te fuiste a Ecuador y desapareciste. Me mandabas fotos de comida, montañas, plazas, mercados. Decías que todo era increíble. Luego dejaste de llamar. Un compañero de trabajo me contó que su esposa fue a Ecuador por un proyecto y volvió diciendo que allá la vida tenía más sentido, que la gente era más cálida, que quería mudarse. Y tú eres peor, Samantha. Tú eres impulsiva. Si te enamoras de un lugar, eres capaz de reorganizar tu vida completa. Me quedé callada. Por eso no quería que fueras, continuó. No porque odie Ecuador. Ni siquiera lo conocía. Tenía miedo de que lo conocieras tú. Miré la comida otra vez. ¿Y esto? Quería entender qué tenía ese país que te estaba quitando de mí. Vi videos, leí blogs, busqué recetas, compré una olla arrocera porque dijiste que el arroz de allá era perfecto. Intenté hacer locro. Creo que salió como cemento. El seco está demasiado dulce. El ají casi me mata. Pero pensé que, si aprendía algo de Ecuador, tal vez no sentiría que te habías ido a un mundo donde yo no existía. Sentí una punzada de culpa tan fuerte que no pude bromear. Abrí mi maleta y saqué la carpeta de Marcelo. Entonces llegué justo a tiempo. Porque yo también traje recetas. Y, por cierto, Marcelo sabía exactamente lo que estaba pasando. Marcelo, el arquitecto ecuatoriano. Me dijo 1000 veces que te llamara. Yo pensé que exageraba. Isen soltó una risa cansada. Ese hombre merece una medalla. Probé su sopa. Estaba salada. El arroz estaba pegajoso. El pollo no sabía a seco, sino a intento desesperado de amor con comino mal calculado. Pero, por alguna razón, me pareció una de las cenas más importantes de mi vida. Me senté a la mesa. Vamos a arreglar esto. ¿La comida? También nosotros. Esa noche le conté todo. Le hablé de Quito, de la altura, de Marcelo, del centro histórico, del encebollado, del locro, de Cuenca, de Guayaquil, de los almuerzos, de la gente que me decía vecina, de la vergüenza que sentía al descubrir mis propios prejuicios. Le dije que Ecuador me había cambiado, sí, pero no de la forma que él temía. Me había bajado la arrogancia. Me había recordado que la vida no se mide solo por rascacielos, salarios y velocidad. Me había enseñado que un país pequeño puede tener una grandeza que no necesita pedir permiso. Y también le pedí perdón. Porque una cosa es enamorarse de un lugar y otra muy distinta es olvidarse de quien te espera en casa. Isen me escuchó en silencio. Luego dijo: entonces algún día tengo que ir. Sonreí. Sí. Pero esta vez vamos juntos. Y si algo aprendí de todo esto, es que Ecuador tiene una manera muy particular de desarmar extranjeros. Llegan con dudas, llegan con miedo, llegan con ideas hechas desde lejos. Algunos creen que vienen a enseñar. Otros creen que vienen a soportar. Pero muchos terminan descubriendo comida que abraza, ciudades que sorprenden, paisajes que humillan cualquier pantalla, y gente que, con todos los problemas reales del país, todavía conserva una calidez que en otras partes se ha vuelto lujo. Así que, ecuatorianos, si alguna vez escuchan a un extranjero decir Ecuador, no sé, no me convence, no se enojen de inmediato. A veces no es odio. A veces es ignorancia. Y la ignorancia, cuando aterriza en Quito, prueba un encebollado, se pierde en un mercado, mira los Andes al atardecer y recibe un que le vaya bonito, empieza a romperse solita. Ahora cuéntenme ustedes, ¿han conocido extranjeros que llegaron dudando de Ecuador y terminaron enamorados del país? ¿O ustedes mismos viajaron a otro lugar y sintieron que no querían regresar? Los leo en los comentarios. Y si esta historia les hizo pensar, les hizo reír o les dio hambre, suscríbanse, dejen su me gusta y compartan, porque historias como esta demuestran algo que muchos todavía no entienden. Ecuador no necesita gritar para dejar huella. Solo necesita que lo vivan.